¿Qué harías si el mundo entero ya te hubiera sentenciado al olvido, pero tu corazón se negara a dejar de luchar? Esta es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar su propio destino cuando ya nadie creía en ella. En la quietud de la mañana, antes de que el sol bañara la Ciudad de México, Jimena Rojas comenzaba su ritual. Sus dedos, firmes y conocedores, masajeaban el tobillo derecho, envuelto en un vendaje apretado. No era solo un tobillo, era un mapa de su dolor, un recordatorio constante de la caída que casi le arrebata todo. A veces, si se concentraba demasiado, casi podía oírlo de nuevo, el chasquido seco que rompió el silencio del gimnasio años atrás. Recordaba las caras de espanto y luego las voces frías de los médicos. Quizás nunca vuelvas a caminar normalmente, le dijeron, pero aquí estaba, en la mañana de la final del Campeonato Panamericano. La televisión en la esquina de la habitación del hotel hablaba en un murmullo. Un comentarista deportivo elogiaba a la nueva reina de la gimnasia, la brasileña Isabella Oliveira. Luego, con un tono casi lastimero, mencionó a Jimena como una conmovedora historia de superación, pero sin chances reales de medalla. Palabras que la encasillaban como una reliquia. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando estas historias de lucha y honor. Jimena apagó el televisor. No necesitaba que nadie más le recordara su lugar. Lo había sentido en las clasificatorias, apenas unos días antes. La punzada aguda en el tobillo al aterrizar, una daga de hielo que le robó el aliento. Pero el dolor más grande no fue físico. Fue ver el rostro de don Ricardo Morales, el influyente directivo de su propia federación. El hombre que, en lugar de apoyarla, le sugirió al oído: quizás es hora de retirarse con dignidad, Jimena. Dale paso a las más jóvenes. Esa traición, ese desprecio, fue el combustible que necesitaba. Mientras caminaba por los pasillos hacia la arena de competencia, el aire se sentía espeso, cargado de expectativas. La multitud rugía, pero casi todos los gritos eran para Isabella, la favorita indiscutible, la atleta perfecta patrocinada por marcas millonarias. Jimena se sentía como una extraña en su propia casa. El destino, siempre caprichoso, las puso frente a frente en un pasillo estrecho. Isabella la miró de arriba abajo, deteniendo su vista en el tobillo vendado de Jimena. Una sonrisa afilada, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. La brasileña se acercó, fingiendo una simpatía que no sentía. «Cuidado para no lastimarte de nuevo, abuela», le susurró, con un veneno dulce en la voz. Sería una verdadera pena que el espectáculo terminara tan pronto. Las palabras, diseñadas para quebrar su espíritu, se clavaron en el corazón de Jimena. No eran solo una burla, eran un recordatorio de su fragilidad. Pero en los ojos de Jimena no hubo miedo, sino una calma helada. La abuela, como la llamó Isabella, había soportado más dolor del que esa joven arrogante podría imaginar. La mexicana no respondió, simplemente asintió lentamente. Su respuesta no sería con palabras, sino con cada músculo de su cuerpo. Isabella se alejó, con el andar seguro de quien se sabe dueña del mundo. Para ella, Jimena no era una rival, era una sombra, un fantasma de glorias pasadas que se negaba a desaparecer del escenario. Un obstáculo insignificante en su camino hacia el oro que ya sentía colgado en su cuello. Jimena respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Pensó en su hijo en Guadalajara, en la promesa que le había hecho. Sintió el peso de las dudas de todos, el desdén de su rival y la traición de los suyos. Todo eso se convirtió en una fuerza silenciosa y poderosa que recorría sus venas. El sistema la había descartado,
Su cuerpo le advertía del peligro a cada paso y su oponente buscaba humillarla. Cualquiera en su lugar se habría rendido, habría aceptado el final que otros escribieron para ella. Pero Ximena no era cualquiera. Ella era la mariposa, y estaba a punto de recordarles a todos por qué. Porque una mariposa no solo vuela, antes de eso debe sobrevivir a la oscuridad del capullo. Debe romperse para poder renacer, más fuerte y más hermosa que antes. Y Ximena sentía que sus alas, por fin, estaban listas para desplegarse una última vez. La pregunta que flotaba en el aire del gimnasio era palpable, un murmullo que se mezclaba con el clamor de la gente. ¿Cómo podría esta mujer, con el alma marcada por la traición y el cuerpo al borde del colapso, enfrentar a una reina tan cruel y a un mundo que ya la había condenado al fracaso? La respuesta estaba a punto de escribirse, no en los pronósticos de los expertos, sino en el corazón valiente de una gimnasta mexicana que se negaba a caer. Su lucha no era solo por una medalla, era por su honor, por su nombre y por el derecho a decidir su propio final. El escenario estaba listo para la batalla más grande de su vida. La batalla comenzó en las barras asimétricas. Mientras Isabela volaba con una potencia explosiva, casi arrogante, Ximena se movía con una gracia distinta. Cada giro era una caricia al aire, una danza precisa donde la técnica superaba la fuerza bruta. Era su manera de decirle al mundo que había otras formas de ser fuerte. Los jueces lo notaron. Su puntuación fue alta, sorprendentemente alta. Un murmullo recorrió las gradas. Quizás la abuela todavía tenía algo de pelea en ella, pero esto era apenas el comienzo de un camino lleno de dolor y sacrificio. Lejos de las cámaras, la verdadera lucha de Ximena se libraba en el silencio. La veíamos sumergir el pie en cubetas con hielo hasta que el frío le quemaba la piel, apretando los dientes para no gritar. Cada sesión de terapia era una tortura que soportaba con una determinación de acero. Su entrenador, un hombre mayor de pocas palabras pero de mirada leal, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Él era el único que sabía el verdadero precio de cada entrenamiento, de cada salto que desafiaba los límites de su cuerpo lastimado. Por las noches, el gimnasio vacío se convertía en su santuario y su celda. Entrenaba hasta que el agotamiento borraba los pensamientos de duda, repitiendo sus rutinas una y otra vez bajo la luz solitaria de una lámpara. Su única compañía era el eco de sus propios movimientos. Esos momentos de soledad se rompían con la luz de una pantalla. En las videollamadas, el rostro de su joven hijo desde Guadalajara le daba la fuerza que necesitaba. ¿Vas a ganar, mami?, le preguntaba con su vocecita inocente. Y ella, tragándose el dolor, le prometía que volvería a casa como una campeona. Esa promesa era su ancla, su razón para aguantar un día más. No luchaba por la fama, sino por ese pequeño par de ojos que la miraban con una fe incondicional. Quería enseñarle que rendirse nunca es una opción, sin importar cuántas veces te caigas. Mientras tanto, la maquinaria en su contra no descansaba. Don Ricardo Morales, viendo que la determinación de Ximena era más fuerte de lo que esperaba, decidió jugar sucio. Una nota anónima apareció en un influyente blog deportivo, sembrando la duda sobre la salud mental y física de Ximena para competir a ese nivel. El artículo era cruel, insinuando que su insistencia en competir era un acto de egoísmo que ponía en riesgo su futuro. Ximena sintió el golpe, una puñalada por la espalda que venía de su propia gente. La presión mediática comenzó a crecer, a cuestionarla, a querer enterrarla antes de la final. Isabela, por su parte, alimentaba el fuego. En cada entrevista, con una sonrisa encantadora, hablaba de la importancia de saber cuándo retirarse
y de la responsabilidad de los atletas veteranos. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a Ximena, y el público comenzaba a escucharla. Pero entonces el destino movió una pieza inesperada. Un viejo periodista, amigo del primer entrenador de Ximena, recibió una confidencia. Una fuente interna de la federación, asqueada por la corrupción, le reveló un secreto devastador que lo cambiaba todo. La revelación cayó como una bomba. Don Ricardo Morales no solo quería que Ximena se retirara, había apostado una enorme cantidad de dinero en la victoria de Isabela Oliveira. Su traición no era solo moral, era un sucio negocio. La quería fuera para llenar sus propios bolsillos. Cuando Ximena se enteró, el dolor se transformó en una furia helada. Ya no se trataba de su orgullo herido. Esto era una ofensa a la integridad del deporte que amaba, una mancha a la bandera que representaba. Ahora, su lucha tenía un nuevo propósito: la justicia. Dale like si crees que la pasión y la justicia deben vencer cualquier obstáculo. Tu apoyo es un aplauso para todos los atletas que, como Ximena, luchan con el corazón a pesar de las traiciones. La competencia avanzaba, y con cada aparato Isabela acumulaba oros. Su confianza se convirtió en una arrogancia desbordada. Después de una rutina perfecta en el salto, miró a la cámara y guiñó un ojo, como si el oro del individual general ya tuviera su nombre grabado. El ambiente en el gimnasio era eléctrico, pero la balanza se inclinaba abrumadoramente hacia Brasil. Los comentaristas ya no hablaban de una competencia, sino de una coronación. Daban por sentada la victoria de Isabela, haciendo los cálculos de qué tan amplia sería su ventaja. Llegó el momento del calentamiento para la rotación final. Ximena se subió a la trave de equilibrio, esa franja de madera de apenas 10 centímetros que había sido su trono y también el escenario de su peor pesadilla. El fantasma de su lesión siempre era más fuerte allí arriba. Intentó un giro sencillo, un movimiento que había hecho miles de veces, pero su tobillo flaqueó por una fracción de segundo. Su cuerpo se desequilibró y por un instante aterrador estuvo a punto de caer. Logró aferrarse, pero el pánico en sus ojos fue visible para todos. Una exclamación ahogada recorrió las gradas. El rostro de Isabela mostró una sonrisa de satisfacción. Don Ricardo, en la tribuna de honor, negó con la cabeza como si dijera: «Te lo advertí». En ese momento, la duda se apoderó de todos. ¿Realmente podría lograrlo? Su fisioterapeuta corrió a su lado, aplicándole una bolsa de hielo sobre el tobillo visiblemente hinchado. Ximena respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Estaba detrás de Isabela en la puntuación, y aún faltaban los 2 aparatos más demandantes. Con el cuerpo gritando para que se detuviera y la mente asombrada por el fantasma del dolor, Ximena miraba aquel pedazo de madera que decidiría su destino. Sentía el peso de un mundo entero que ya la había condenado al fracaso. La pregunta no era si podía ganar. La pregunta era si podría siquiera continuar. ¿Tendría el valor para volar una vez más? ¿O sus sueños se harían añicos allí mismo, en el suelo de aquel gimnasio, frente a todos los que esperaban verla caer? El silencio se apoderó del lugar. El destino de Ximena pendía de un hilo. En el breve descanso, mientras el hielo intentaba calmar el fuego en su tobillo, Ximena no vio el rostro de los médicos ni escuchó el murmullo preocupado de su entrenador. En su mente, solo había una imagen: el rostro de su hijo sonriendo a través de la pantalla de un teléfono. Fue entonces cuando tomó una decisión. No iba a competir para sobrevivir, iba a competir para ganar. Se levantó, ignorando la punzada de dolor. Ya no era una víctima luchando contra su destino, era una guerrera reclamando su trono. Su mirada encontró a don Ricardo en las gradas y supo que su victoria sería la justicia.
La arena se preparó para la última rotación, el ejercicio de suelo. Isabela Oliveira fue la primera. Desplegó una rutina llena de poder y acrobacias casi imposibles. Fue una demostración de fuerza abrumadora. El público, hipnotizado, la ovacionó de pie. El marcador estalló con una puntuación estratosférica. Los comentaristas lo declararon al instante. Es prácticamente inalcanzable. La reina de Brasil ha asegurado su corona. La cámara enfocó a Isabela, quien lanzaba besos al aire, saboreando una victoria que consideraba suya por derecho. Para ganar, Jimena no necesitaba una rutina perfecta, necesitaba un milagro, necesitaba la puntuación más alta de su vida, una calificación que rompiera todos los récords y todas las expectativas. El silencio se apoderó del gimnasio cuando su nombre fue anunciado. El aire se podía cortar con un cuchillo. Entonces, la música comenzó a sonar. No era una melodía pop ni una pieza clásica. Eran las notas apasionadas de un huapango, una canción que latía con el corazón de México. Jimena cerró los ojos y respiró el alma de su tierra. Cada salto era una oración. Cada giro, un grito de rebeldía. No estaba ejecutando una rutina, estaba contando su historia con el cuerpo, la historia de la caída, del dolor, de la traición y de la inquebrantable voluntad de volver a ponerse de pie. Su tobillo protestaba con cada impacto, pero Jimena transformó el dolor en arte. Su rostro no mostraba sufrimiento, sino una pasión feroz. Sus movimientos eran los de una mariposa escapando de su capullo, frágil y poderosa al mismo tiempo. La multitud observaba en un silencio reverencial. Llegó el momento del movimiento final, un salto acrobático de una dificultad extrema, el mismo que le había costado la lesión años atrás. Todos, incluido su entrenador, esperaban que hiciera una versión simplificada, que jugara a lo seguro. Sería lo más lógico, lo más sensato, pero Jimena no había llegado hasta allí para ser sensata. Miró directamente hacia la zona donde estaban sentados Isabela y don Ricardo, y entonces saltó. Voló más alto que nunca, girando en el aire como si desafiara la propia gravedad. Por un instante el tiempo se detuvo. La caída fue perfecta. Aterrizó de forma cravada, sin dar un solo paso en falso. Se irguió, con el pecho lleno de orgullo y los brazos extendidos, clavando su mirada desafiante en sus detractores. El gimnasio, que había estado en un silencio sepulcral, pareció contener la respiración, y luego explotó. La ovación fue un trueno, un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos del edificio. No eran solo aplausos, era el reconocimiento de un milagro, la celebración de un espíritu indomable. La gente gritaba su nombre, con lágrimas en los ojos. México había encontrado a su heroína. La cámara enfocó a Isabela. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad y rabia pura. No podía comprender cómo esa mujer rota la había desafiado de esa manera. A su lado, don Ricardo estaba pálido como un fantasma, viendo cómo su plan y su dinero se desmoronaban. Jimena esperó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Finalmente, la puntuación apareció en la pantalla gigante. 24.000 puntos. Una calificación legendaria. Una calificación perfecta. El oro era suyo. El milagro se había consumado. En ese instante, toda la fuerza que la había sostenido la abandonó. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de una justicia que por fin había llegado. Había silenciado a todos. Había ganado. Meses después, el bullicio de la competencia había sido reemplazado por la paz de un pequeño gimnasio comunitario en Guadalajara. Jimena ya no competía. Había encontrado un propósito más grande, una victoria más duradera que cualquier medalla.
observaba con una sonrisa a una joven gimnasta, una niña con ojos llenos de sueños, que luchaba por mantener el equilibrio en la trave. Se acercó a ella con la calidez de una mentora que ya había recorrido el camino más difícil. Con un gesto lleno de ternura, Ximena se quitó la medalla de oro que llevaba puesta y la colocó suavemente alrededor del cuello de la pequeña. La niña la miró con asombro, tocando el metal precioso como si fuera un tesoro sagrado. Ximena se arrodilló para quedar a su altura, la miró a los ojos y le dijo con una voz suave pero firme: la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Su legado no sería el oro, sino la inspiración. La imagen final nos muestra a Ximena, en paz, guiando a la nueva generación. Su lucha había terminado, pero su historia apenas comenzaba a inspirar a miles de corazones que, como ella, se negaban a rendirse. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Ximena que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.